Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo la novela Los Derrotados del escritor antioqueño Pablo Montoya. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al encuentro literario. Comenzamos el capítulo número 19. Bienvenidos. Pedro Cadavid tomó en Medellín el colectivo de Sotraurabá. El chofer colocó durante la primera parte del trayecto música de Richard Clayderman. Cuando comenzó a marearse por la insistencia del piano, le pidió que parara la música o que pusiera otra cosa. Fue como si le hablara a un muerto. Luego, pasando por Santa Fe de Antioquia, al ver que el CD volvía a empezar, Pedro insistió. El chofer giró, imperturbable, y le respondió con una mirada acerada. Con el genio agriado, Pedro terminó por taparse los oídos con los dedos. Pero más allá de Cañas Gordas, olvidó un poco la música y se dio a contemplar las montañas por donde iban descendiendo. Eran azules y verdes, y las más lejanas poseían un matiz grisáceo. En la carretera había baches frecuentes que el colectivo sorteaba con brusquedad. Había también extensos trozos destapados que hacían tortuoso el viaje. En Mutatá, el relieve cambió y se hizo plano. Aunque el calor era insoportable afuera, el aire acondicionado del coche permitía la frescura. Se detuvieron para estirar las piernas y tomar algo. Pedro fue al baño y se mojó la cara. Después compró una botella de agua. Había tenderetes con montones de frutas. Estaba palpando un zapote cuando una indígena se le acercó. Era una embera que cargaba un bebé de pecho. Dos niños de miradas medrosas se refugiaban entre sus piernas. Estaba vestida con sus prendas tradicionales de colores vivos. En los brazos y en el cuello tenía ristras de chaquiras. Las mejillas estaban marcadas por tatuajes geométricos. Los niños usaban pantalón, camisas y zapatos civilizados. Ambos tenían el rostro y las manos sucias de tierra. Los zapatos parecían animales deslenguados con sus suelas abiertas. El atavío era demasiado estrecho para el cuerpo de ellos. La indígena pidió dinero. Pedro le dio un billete y la mujer, al ver el fajo en la billetera, lo tomó de la mano con premura. Le contó que quería irse para Medellín porque en Mutatá pasaba dificultades. Señalaba hacia un lugar impreciso en las colinas, allá donde los indígenas de su comunidad, en ranchos que parecían carromatos desvejecidos, malvivía el abandono. Me falta el dinero para el pasaje de los niños, dijo en un español difuso. Pedro contestó que no podía darle más. Quiso regresar al colectivo. Ella insistió. Volvió a tomarle de la mano. Él sintió la aspereza de esa piel pintada y se sonrojó de vergüenza. Al final, la indígena obtuvo otro billete. La carretera era una endija recta construida al lado de la serranía de Avive. El colectivo se deslizaba velozmente. Por unos pocos minutos la música cesó y Pedro se sintió aliviado. Los montes le parecieron cercanos y a la vez misteriosos. Las brumas, como prendas deshechas, los cubrían a trechos. La polémica literaria planteada por un escritor y un cineasta de que podían o no escribirse relatos góticos en tierra caliente le pareció atractiva. Avive, con su maraña de bosques nubosos, le parecía un escenario suficiente. Se le ocurrió situar en sus coordenadas persecuciones malignas y comportamientos excesivos, una trama donde los protagonistas fueran finqueros depravados y cultos, narcotraficantes megalómanos, guerrilleros paranoicos, paramilitares que se creyeran algo así como elegidos jinetes del apocalipsis. Pensó que pondría en el centro de la trama, como si fuese la presa que se disputaban con ferocidad los protagonistas, a una mujer llamada Libertad. Sonrió ante semejante idea, que sin embargo no era para nada novedosa. Luego dijo avive. Trató de saborear la esencia nativa de la palabra. Se imaginó que significaba algo así como bosque, agua, tierra, cima, fecundidad. La fuente de vida que desemboca en las sabanas y los valles que mueren en el mar. El centro del mundo desde donde nacen todos los caminos de agua y piedra.
pero también se le imponía el otro significado, el que había tenido para los jóvenes de su generación. Durante un tiempo, la serranía fue sinónimo de revolución. En varias partes de esas montañas años atrás estuvieron Santiago Hernández, Jota, el Grillo, el Gordo González, siguiendo las consignas de un puñado de guerrilleros que creían que mediante su lucha iban a vencer a los ricos del país. Pedro ahora estaba ahí, cerca de ellas, para darse cuenta de que todo había sido un equívoco. Cientos de hombres jugaron su corazón a Urabá y a su serranía mítica, y la violencia los había despedazado. A cada tramo de la carretera se veían los militares. Ya desde Dabeiba su presencia era ostensible. No se trataba de grupos de soldados desparramados aquí y allá. Eran hombres, casi todos de rostros adolescentes, con ametralladoras, morteros, bazucas y granadas, acomodados detrás de trincheras hechas con bultos de cemento. Cuando entraron a Chigorodó, la visión se hizo más agresiva. Tanquetas y camiones repletos de soldados proliferaban de tal modo que Pedro se creyó en medio de una región de guerra. Desde hacía tiempo, el término que se utilizaba para designar a Urabá era el de pacificación. Los grupos paramilitares, el ejército, la insertada guerrilla del EPL con el nombre de Esperanza, Paz y Libertad, eran los responsables de una paz que muchos agradecían. El precio había sido una ciega sucesión de masacres. ¿Cuántas eran? ¿Cuántos muertos? Pedro había leído un libro sobre esas matazones, un análisis geopolítico poblado de cifras, de cuadros sinópticos, de tablas en los que la humanidad de las víctimas se desleía totalmente. Pero recordaba las cifras, las masacres con claridad. Habían sido 97, ocurridas en menos de 10 años. Ahora le llegaban a su boca nombres de las localidades donde habían ocurrido. El Aracatazo, Los Cunas, Puerto Bello, El Golazo, Osaka, Chinitas. La Brigada 17 surgió entonces al lado de la carretera con sus linderos demarcados con pulcritud. Por todas partes estaban los avisos de defensa gloriosa de la patria. No ignoraba que esa brigada era el corazón desde donde surgieron estrategias aniquiladoras. Sabía que muchos de los asesinatos fueron permitidos o autorizados o realizados por cabos, capitanes, coroneles, generales. Pero era consciente de que los culpables no habían sido solamente las fuerzas del ejército. Las guerrillas de las FARC y el EPL también sembraron la desolación durante años. Se pelearon los sindicatos de los trabajadores de banano y la conciencia de los trabajadores en las fincas ganaderas. En el crecimiento de la región rabioso y desordenado, intentaron fundar un sueño comunista que no demoró en convertirse en una pesadilla tropical de proporciones gigantescas. Escribieron tratados ideológicos, editoriales en sus periódicos, comunicados en chapolas donde el referente de sus obsesiones libertarias eran la Unión Soviética, China, Cuba, Albania. Coordinaron marchas populares y fundaron barrios de invasión en extensos terrenos baldíos. En medio de la explotación de la compañía bananera y de los terratenientes del ganado, intentaron construir mecanismos de equidad. Eran ateos y expulsaron a los pastores evangélicos y pentecostales porque les parecían que ellos representaban la sucia esencia del imperialismo capitalista. Instalaron tribunales de justicia moral y castigaron a quienes cometían incestos, a quienes quitaban novias y practicaban la poligamia y la zoofilia, a quienes trastocaban sus hijos por marranos y gallinas. Hicieron creer con mensajes de concordia y festines en escuelas y cooperativas, pero también con amenazas y ajusticiamientos colectivos, que el guerrillero era un mesías, el reformador social esperado. Conformaron una izquierda dogmática, sectaria, ortodoxa, con modelos intraductibles a la realidad, con siglas ininteligibles, con alianzas y rencores intestinos que ellos mismos habían creado y eran incapaces de comprender. Pero fueron logrando un apoyo por parte de las masas populares y pudieron llevar a sus candidatos mesiánicos a las alcaldías. Entonces, cuando el EPL
ante la caída del comunismo soviético, tomó la determinación de entregar las armas para entrar a la vida legal, se desató la cadena de las retaliaciones. Las FARC empezaron a matar militantes de Esperanza, Paz y Libertad. Estos, unidos con los paramilitares y apoyados por el ejército, tomaron el camino de la defensa, que también fue el de la venganza. Las gentes, esos hombres y mujeres analfabetos provenientes del Chocó, de Córdoba y del interior de Antioquia, presenciaban la danza de la muerte. Ella pasaba de un bando a otro, con su guadaña certera, como una bailarina insaciable de movimiento y vacío. Los exterminios sucedían en los bares, en las fincas, en las plazas, en las carreteras, en las canchas de fútbol, en los descampados donde las vacas pastaban serenamente y el sol era como una cumplida revelación escandalosa. Surgió Apartadó. A diferencia de los otros pueblos que se veían desparramados con desorden a lo largo de la carretera, este se levantaba con visos de ciudad. Había un poco más de civilización. Algunos semáforos organizaban las vías. Firmas comerciales de Medellín tenían allí sus sedes. Esa suerte de confort corría paralela a las inmensas plantaciones de banano que se levantaban al lado y lado de la carretera. Antes había sido el oro el propiciador de las aventuras de la conquista y la colonia en Urabá. Ese oro que se había desbordado en codicias imposibles de detener. Ni siquiera pudo hacerlo la corona española, que en su momento, alarmada ante los derramamientos de sangre, ordenó que desde Panamá se taponaran todas las minas de la región del Darién para no atraer la atención de los ambiciosos. La carretera se volvió moderna. Con frecuencia pasaban en dirección contraria grandes camionetas de vidrios polarizados. Encurrulado se bajó el último de los pasajeros, una mujer viejísima que se montó en mutatá y todo el recorrido lo había pasado llorando en silencio. Pedro la vio bajarse. Bajo un tenderete la esperaba otra mujer más joven que también lloraba. Ambas se abrazaron. «¿Con qué esto escurrulao?», dijo Pedro. Calles destapadas, casas a medio terminar, casetas de metal oxidado donde se vendían cervezas y gaseosas, y dos mujeres abrazándose y llorando por algo que él jamás sabría. Pero a esa hora, en que caía la tarde, los hombres tomaban el fresco crepuscular, se acomodaban semidesnudos en las sillas de los quicios o a la sombra de los almendros. Los niños correteaban, bulliciosos de un lado a otro. Minutos después, el colectivo se detuvo en la puerta del hotel. Pedro lo había reservado desde Medellín y a primera vista no se veía mal. Cuando descendió, sintió en el aire de turbo el olor de la descomposición. Luego de tomar un baño y descansar un rato, salió a comer. Quería dejarse llevar por el azar, pero algo lo detenía. En el pueblo no conocía a nadie. Santiago Hernández le había dicho que el Grillo vivía allí. Después del pacto de paz del EPL con el gobierno, algunos excombatientes habían formado una cooperativa de taxis municipales. Fue su propuesta para integrarse a la vida civil. Muchos de ellos fueron asesinados en la época de los desquites. Pero el Grillo había sobrevivido. Tenía una tierrita cerca al mar donde les vendía bebidas a los turistas. Por un momento, Pedro pensó en buscarlo, pero desistió. Tan solo quería someterse a las impresiones primeras y espontáneas del viajero, que se sabe extraño y siente tocados por la novedad a los hombres que se encuentran. Además, había decidido venir a Urabá para tener una idea más clara de esa región que estaba recreando en su última novela. La iluminación de las calles era leve. En ciertas partes las residencias se hundían en una oscuridad tramada por el estrídulo de las chicharras. Buscó un restaurante donde comer. En el hotel le aconsejaron uno cercano. El pescado era delicioso, el plátano tenía un sabor único, la cerveza fría le relajó el cuerpo. Se quedó un rato mirando la televisión, acomodada en uno de los extremos del restaurante. Eran las noticias de siempre. La corrupción sin fin, los crímenes inauditos, el fútbol mediocre, la frivolidad de la farándula, las mujeres de tetas artificiales. El dueño del negocio terminó por aproximarse cuando supo que Pedro era profesor universitario.
se sentó y hablaron hasta bien entrada la noche. Lo dicho por el viejo no era difícil comprobarlo. Al otro día, mientras caminaba por el centro de Turbo, Pedro constató que casi todas las mujeres estaban preñadas. El viejo, con tono de picardía, el típico acento faldúo de los colonizadores antioqueños, le había explicado a Pedro que la preocupación más importante de los hombres de Urabá era mantener en alto la potencia de sus chimbos. Toman un aguardiente que llaman múcura, hecho con las 7 hierbas del monte, pues temen que el pescado que devoran todos los días les enfríe el ardor de los espermatozoides. Viven borrachos en esa búsqueda de la rechera perpetua y el condón lo consideran como un agravio. La gente hablaba como si estuvieran gritando. En el aire siempre había un rastro de inmundicia marina. Mientras Pedro daba una vuelta por el wafer, se acrecentó con fuerza. Los pescados se apretujaban en improvisadas parihuelas y en canecas deformes se echaban los desperdicios de sus escamas. Un batiburillo de ballenatos brotaba de grandes bafles que se amontonaban al lado de las casetas. Es la segunda de sus obsesiones, le había dicho el viejo, comprarse de contrabando esos bafles que provienen de Panamá para hacer el mayor ruido posible. Pueden estar muriéndose de hambre, pero el bafle lo consiguen así tengan que prostituir a sus mujeres y a sus hijas. El calor hacia el mediodía era insoportable. Muchos andaban con el pecho descubierto. Pedro fue a comprar agua a una tienda y se enfrentó a un hombre monumental que sudaba a mares. La fragancia de sus humores era todavía más rancia que el de los pescados podridos. Los coches y las bicicletas se veían destartalados y viejos. Pero a veces, como una alucinación malsana, irrumpía una nave automovilística que con su claxon, más estruendoso que la música, avisaba su presencia. Pedro las veía pasar con indignación por entre el caos callejero y observaba, cuando se detenían, las cadenas y relojes dorados exhibidos por sus conductores. En la tarde se dirigió al puente de Picicí. Tomó una calle estrecha que fue recorriendo con lentitud. La gente lo miraba con curiosidad lánguida desde las aceras y las puertas de sus ranchos. El suelo era de pantano seco. Había, no obstante, charcas en donde husmeaban los bosques. Los adultos jugaban a las cartas. Los jóvenes transportaban de un lado a otro los bafles que a Pedro le parecían como inmensos trofeos de la estupidez. De vez en vez aparecían ancianas con trajes limpios y sombrillas blancas que se paseaban con una liviandad de criaturas oníricas. Pedro se quedaba mirándolas por segundos, fascinado ante ese esplendor visual provocado por la decadencia humana, hasta que los niños, con su clamor incesante, le expulsaban tales revelaciones de otro tiempo. Ellos le corrían por los lados, le pedían una moneda, le decían: paisa, no seas malo. Brotaban de todas partes como una plaga. Se asomaban por las ventanas y las puertas de las viviendas, salían de las esquinas, brincaban por entre los improvisados comercios de mecato que habían diseminados aquí y allá. Los más pequeños eran barrigones. Andaban desnudos, meaban con sus pitos larguiruchos, cagaban en los charcos. Los mayores, descalzos, descamisados, solo con una pantaloneta, pateaban pelotas desprovistas de aire o cáscaras de coco, o se tiraban entre ellos a manera de juego la podredumbre de las aguas estancadas. Al levantar los ojos de los charcos las vio. Eran 3 adolescentes que estaban paradas en el quicio de una puerta. Parecían las 3 gracias de Urabá caídas en desgracia. Eran hermosas, de dientes blancos. En sus cabellos gruesos las trenzas se anudaban con una imaginación candorosa. Cantaban los versos de un vallenato que tronaba en uno de los bafles. Se celebraban mutuamente el estado avanzado de su gravidez. Sus vientres le recordaron a Pedro la historia de Carmenza. Indignada por el número elevado de violaciones que allí sucedían, Carmenza, apoyada por la Universidad de Antioquia, había comenzado una investigación en Urabá. Su objetivo era reducir el flagelo masculino desde la práctica de una investigación seria.
Carmenza estuvo en la sede universitaria de Turbo dando clases de psicología y enseñándoles a las muchachas las bondades del condón. Contrató a 2 de ellas para hacer las primeras encuestas. Sobre esos datos y los testimonios de varias mujeres ultrajadas, haría el trabajo final. Las chicas iniciaron la faena, pero no demoraron en ser amenazadas por los paramilitares, dueños absolutos de la zona. Carmenza intervino y también le hablaron duro para que dejara de molestar y se largara de una vez por todas. Aquí no se habla de derechos de las mujeres, le aclararon. Ellas simplemente cumplen con su tarea natural de procrear y de satisfacer a los hombres. Y la que no esté de acuerdo con la mondá sin trapo, pues se larga y punto. Carmenza se largó, por supuesto, pero debió llevarse para Medellín a las 2 encuestadoras. Habían sido violadas para que aprendieran a reconocer lo que eran. En el puente del PCC, el espectáculo de la humanidad se redujo y la belleza del mar sobresaltó. El contraste golpeó a Pedro. Lo humano en Urabá estaba despojado de cualquier grandeza. Lo único grande, quizás, eran esas vergas y esas vulvas que no paraban de elaborar. Lo único grande eran esos bafles que embrutecían sin pausa. Lo único grande, los relojes, las cadenas que resplandecían en el cuerpo de los que tenían plata. Y las flamantes camionetas que transitaban por entre el despelote y la cochambre. A esta región de feudos calenturientos, donde lo único digno de contemplar era la porción de paisaje que tenían, habían llegado años atrás un puñado de hombres que se consideraban elegidos por la historia y creían en el paraíso del comunismo. Estaban convencidos de que era su turno y se lanzaron a transformar la realidad social con armas rudimentarias y un tóxico almíbar de teorías marxistas, leninistas, stalinistas, maoístas, que los alejaba cada vez más del pueblo. Creían, como si se tratara de dogmas religiosos, que la violencia era la partera de la historia, que el verdadero poder nacía en un fusil. Habían jurado, bajo la espesura de esas selvas ardorosas, que lucharían por la liberación del pueblo hasta la muerte. Ahora, ¿qué quedaba de todo ello? La desgracia colectiva y no la prometida felicidad social. Y una memoria que el tiempo, como un destructor inflexible, disolvía cada día. Y un reguero de muertos importante, acaso, para la archivística regional. Pedro, mientras veía el vuelo de los alcatraces en la línea horizontal, se imaginaba ese grupo de hombres que conformaron un ejército popular revolucionario considerado glorioso solo por ellos mismos. Un ejército que estaba atravesado por el hambre y la desesperación, que amaba el atraso y el enclaustramiento de las montañas por encima de cualquier cosa. ¿Cuántos de ellos habían ansiado aniquilar el falso ídolo del dinero, arrasar el individualismo rapaz de la pequeña burguesía, desalojar del país la hediondez de los latifundistas? Pedro evocaba a algunos de esos hombres que hoy eran polvo. Nombres que fluían maltrechamente en libros testimoniales y crónicas de familias resentidas. Francisco Garnica, oriundo de Palmira, dirigente de las Juventudes Comunistas, torturado y asesinado en la Tercera Brigada de Cali. Pedro Vázquez Rendón, nacido en las brumas de Yarumal, ferviente admirador de Jocha y su purgatorio de Tirana, decapitado a machete en una quebrada de las Charudas. Pedro León Arboleda, nacido en Cali, servidor del pueblo, enemigo acérrimo de los intelectuales y el progreso, sitiado y abaleado por el ejército en una casa del barrio Vipasa, en Cali. Libardo Moratoro, originario de Manizales, abogado, corredor de maratones, lector de Balzac, gracias a Engels y a Marx, caído en combate en la región del Noro. Oscar William Calvo, nacido en Pereira, extrovertido y irreverente, admirador de Fidel Castro, amante del son y de la zafra, amigo tardío de la paz, eliminado por sicarios del ejército en una farmacia de Bogotá. Beatriz Monsalve, nacida en Medellín, trabajadora social universitaria,
primera presidenta del Frente Popular, embarazada de 5 meses al ser capturada, torturada y aniquilada con su feto en un potrero de Chía. Ernesto Rojas, manizalita, tímido, analista agudo de las 5 tesis filosóficas de Mao, con talento para escribir panfletos teñido de heroísmo popular, ultimado en las cercanías de Villavicencio. Jaime Builes, de origen bastardo, responsable nacional de propaganda, cacorro vergonzante, apuñaleado por un militante homofóbico del EPL en una calle de Medellín. Liz Murillo, nacida en Envigado, médica, intérprete de la guitarra y cantautora. El amor imposible de Santiago Hernández, asesinada con su esposo en un hospital de Copacabana. Al otro día, Pedro fue a las cabañas. Estaban situadas en algunas de las playas entre Turbo y Necoclí. Pensaba que era ocioso hacer un viaje tan largo y no estarse unas horas frente al mar. Carmenza le sugirió el sitio. Se llamaba Simona del Mar. Lo administraban unas mujeres de Medellín que, pasado el vendaval de la violencia y el triunfo del paramilitarismo y el narcotráfico en Urabá, habían decidido jugársela por el turismo ecológico. Cuando llegó, Pedro se sintió a gusto. Lo recibió una chica llena de jovialidad. En tanto le explicaba las fortunas del sitio, le propuso un paquete de visitas. Se podía ir a las bocas del río Atrato o recorrer algunos parajes del Parque de los Cativos. Podían conocer una comunidad de campesinos que, apoyada por un programa de la UNESCO, había dejado de sembrar coca y ahora construían un conglomerado turístico en la serranía. Podían también conocer los vestigios de San Sebastián, la primera ciudad fundada por los españoles en Urabá. Estaba incluso la posibilidad de tomar un baño terapéutico en los volcanes de lodo que proliferan en la región. A Pedro le pareció interesante conocer esa otra faceta que mostraba. Según explicaba la mujer, las virtudes de la región, su espíritu emprendedor, su belleza única. Quedaron en que al otro día irían al río y, si había tiempo, a las ruinas de la ciudad antigua. Al rato, Pedro disfrutó del almuerzo, un mero frito con patacones y ensalada de tomate y cebolla. Como el lugar se veía solitario, aprovechó para recorrerlo. En el complejo dialogaban la naturaleza tropical y el mar. Este era de color pardo debido a la cercana desembocadura del Atrato. Aquella no vacilaba en mostrar su gama de verdes rotundos. El restaurante estaba frente a la playa y atrás, al lado de un lago, se ubicaban las cabañas. Quizás el lago, pasada la revelación del mar, era el encanto mayor del sitio. Estaba coronado por motas de una vegetación flotante atravesada por matices que iban de amarillos solferinos a verdes violáceos. Un sistema de senderos y puentes lo cruzaban. De los árboles orilleros donde saltaban micos asustadizos caían ramajes atiborrados de polen. Pájaros espléndidos sobrevolaban su superficie y pescaban lo que necesitaban. Otros, de cuerpos más dóciles, surcaban el lago con un vuelo de saltos vertiginosos. Pedro veía la huella de ese paso en forma de ondas suaves que se prolongaban progresivamente hacia las orillas invadidas de líquenes y musgos. A lo largo de ellas, entre la maraña de los rastrojos, escuchaba el movimiento de criaturas invisibles que con las horas identificó. Eran reptiles que atrapaban insectos para devorarlos en un instante. A la caída de la tarde fue a la playa. Se había rociado en la cara, los pies y las manos un repelente contra los mosquitos, y a esa hora salían hambrientos y su piel blanca era dulce para ellos. El mar se había despojado de su coloración oscura. Ahora brillaba envuelto en una gama de dorados tenues. El cielo, escaso de nubes, era una dilatada caricia. En la distancia se divisaban troncos que provenían de la desembocadura del río. Algunos encallaban en la playa y la administración del sitio los amontonaba para hacer fogatas nocturnas y así animar la sociabilidad de los turistas. No era una playa suntuosa y en varias partes se acumulaban los desperdicios. Desde uno de los extremos de la playa un camión empezó a perfilarse.
vio cómo se iban aclarando sus ocupantes de tal modo que les dio espacio para que pasaran. El camión se detuvo a unos pocos metros. Los soldados descendieron. El que mandaba dijo que en menos de media hora todo debía estar limpio. Eran jóvenes, fuertes, habilidosos y en menos de ese tiempo dejaron la playa pulcra. Luego los trabajadores de Simona del Mar les llevaron limonada y pedazos de papaya. Pedro vio que el capitán del grupo se despedía de una de las administradoras con un beso y un abrazo. Al ver que el camión desaparecía de la vista, se relajó ante la evidencia de que los soldados no volverían. Recordó las palabras que un periodista conocido suyo había escrito sobre Urabá. Comillas, es casi el paraíso si se llevaran a los militares para otro lado. Cierra comillas. Buscó una silla y la aproximó a las aguas. Un paraíso equívoco, pensó Pedro. Urabá era más bien un paraje donde los hombres se imponían fácilmente con las armas. La sierra, un sitio deslumbrante, pero estaba sembrada de muertos. Miles de hombres y mujeres habían sido asesinados y se desconocía dónde estaban sus huesos. En los pueblos se bailaba, se bebía, se fornicaba. La gente parecía la más alegre del mundo. Pero al lado de esos actos cotidianos, los espíritus ejecutaban una suerte de danza admonitoria. Urabá era una tierra promisoria, dueña de un futuro económico irrefutable. Sin embargo, cada palmo de su relieve guardaba la impronta de la infamia. Sus habitantes trataban de no verla, de olvidarla, de modelar el presente como si esa pústula profunda fuera un trazado que ellos podían aliviar con un gesto. Pero esa herida, tarde o temprano, aparecía. ¿Era posible borrarla definitivamente?, se preguntó Pedro. Miró el crepúsculo como si él pudiera darle una respuesta. El cielo se fue difuminando con lentitud. Algunas aves marinas trazaban sobre las olas una línea perfecta. El mar exhalaba su antigua respiración. Pedro se lo imaginó como un titán apaciguado cuya misión era, por momentos, dulcificar el resentimiento de los hombres. La noche iba llegando desde el lado de la serranía. El agua y la tierra construían un espacio por donde la mancha vaporosa hacía su aparición tal como lo narraban los relatos míticos. Y dentro de ese ámbito, ansiosos de cura, también respiraba el dolor de las criaturas humanas. Señalar a los culpables en las conciencias, nombrarlos en las conversaciones mantenidas con los seres queridos, contarle a las nuevas generaciones lo que había sucedido, apoyarse en la palabra, hablada y escrita, hacer de ella el arma y el escudo capaz de enfrentar el olvido. ¿Acaso así, se dijo Pedro, podría cicatrizar la llaga e impedir que de ella siguiera vertiendo la sangre que ahogaba a Urabá? Pero, ¿y los culpables?, volvió a preguntarse. ¿Quiénes realmente eran los culpables? ¿Los que habían asesinado? ¿Los que habían ordenado los asesinatos? ¿Quienes los aprobaban de múltiples formas? ¿Los que aceptaban callando el crimen? ¿Y a quiénes había que castigar en caso de que el castigo fuese el remedio para atenuar el duelo? ¿A los paramilitares? ¿A los guerrilleros? ¿Al ejército? ¿A los narcotraficantes? ¿A los hacendados y empresarios? ¿Al presidente y sus ministros? Pedro a veces caía en la tentación de señalar al presidente como el símbolo oscuro de esa pacificación que se había realizado en Urabá a partir de torturas, desapariciones y masacres. Lo situaba como el mayor responsable de una época cruenta, disfrazada de progreso económico y políticas de seguridad democrática. Pedro sabía que muchos le agradecían su presencia salvadora, pero para otros, el presidente simplemente era un representante del mal. El exponente de la degradación ética escondida tras el trabajo honorable. Esas generalizaciones, sin embargo, eran en el fondo simplistas. Pedro sabía que las movía la impotencia y la rabia. El fragor de la violencia en realidad había terminado por consumirlo todo, desde el presidente hasta el paramilitar,
desde el general del ejército y el comandante de las FARC hasta el guerrillero del EPL, desde el narcotraficante hasta el terrateniente, desde Santiago, J. y Liz hasta el mismo Pedro. Todos cargaban sobre sí una porción de culpa. Recordó la frase de Iván Karamazov, comillas, si no nos salvamos todos, yo no quiero salvarme. Cierra comillas. Pero ¿en qué consistía eso que Dostoyevsky entendía como una salvación entre historia y mística a través del pueblo? Pedro, por su parte, no creía en la salvación de ningún pueblo a través de ninguna acción educativa ni ideológica, ni mucho menos religiosa. El pueblo colombiano le parecía una triste y ruidosa criatura condenada a las exigencias de sus intestinos y sus órganos genitales. Entonces respiró profundo, como si quisiera fundirse con el jadeo acompasado de las aguas. El mundo se hizo dual y fue hundiéndose en algo parecido a la serenidad. En un lado surgieron las primeras estrellas. En el otro, el sol se fue ocultando entre luminosidades postreras que emergían de los confines del océano. Pedro contempló expectante ese progresivo triunfo de la oscuridad, y él, que guardaba una ancestral desconfianza hacia las tinieblas, se sintió acogido en la contemplación de su dominio. Más tarde fue a comer. Era el único en el restaurante. En los parlantes sonaba un vallenato lento. Esta vez tomó un caldo de bagre y una limonada. Antes de dirigirse a la cabaña, lo previnieron. Habían babillas. Era mejor que tomara el camino más despejado, el de la izquierda del lago. Recibió la linterna que le prestaron y dijo que no era necesario que lo acompañaran. Al cruzar uno de los puentes se detuvo. Escuchó atento. La noche, en la pequeña ciénaga, era un murmullo de acechanzas zigzagueantes, de obsesivas llamadas del deseo, del interminable resuello del combate. Cerró bien la cabaña y revisó el estado de los mosquiteros. Todo parecía nuevo, seguro, sosegada. Tomó una ducha y se acostó. Las sábanas tenían flores en sus diseños. Estaban limpias y frescas. Los ventiladores del techo los puso a una velocidad lenta. Hojeó el prospecto que tenía Simona del Mar para representar sus fórmulas turísticas. Se entusiasmó con el programa del día siguiente. Vería, se dijo con alegría pueril, la desembocadura del río más caudaloso del mundo. Después leyó las notas que había tomado sobre el EPL. Había una sobre las normas morales que mantenían los soldados. Primero, prohibido decir hijueputa. Segundo, rechazar el secuestro. Tercero, respetar la mujer ajena. Cuarto, dar trato preferencial a los enfermos, a los niños, a los ancianos. Quinto, creer en la fraternidad. Sexto, respetar la integridad y bienes de los prisioneros. Séptimo, gastar lo indispensable y ahorrar. Octavo, odiar el ocio. Noveno, obedecer las órdenes de todas las acciones. Décimo, el sueño empezó a embargarlo. Dejó a un lado el cuaderno, apagó la luz y durmió profundamente hasta el amanecer. Los pájaros lo despertaron, pero en algún momento percibió de nuevo el silencio. Pedro trató de recostarse en su seno para seguir durmiendo cuando irrumpió el sonido. Era como un graznido o un alarido o un rugido. Se imaginó que estaba soñando. Abrió los ojos. Pensó de inmediato que el origen del ruido estaba dentro de la cabaña. Se arrinconó en la cabecera de la cama con la piel erizada. El corazón quería salírsele del pecho. Escuchó con mayor atención. Descubrió que había dos ruidos de igual intensidad. Al cabo de los segundos, el que parecía el gruñido empezó a disminuir. El otro era como un bostezo ronco que iba imponiéndose con mayor fuerza. El gruñido arreció y por unos segundos pareció regularse. Pedro conoció que la algarabía provenía del exterior. Se puso de pie, desnudo, y fue a la ventana. Con calma, lo más lentamente posible, corrió las cortinas. Afuera, la luz del día era lechosa, caía una llovizna menuda, paseó la mirada por los árboles, no vio nada.
El bostezo había asumido un contorno más continuo y adquirió una velocidad semejante a la de un orgasmo. Pedro miró hacia donde estaba el lago. En las fauces de una babilla, un marrano se debatía inútilmente. Muy bien, así terminamos el capítulo número 19. Ya estamos llegando al final de este libro. Son 25 capítulos, pero los que continúan son realmente muy cortos. Gracias por su compañía, gracias por escucharme, gracias por darle me gusta a este audio y por compartirlo para que otros también disfruten de este viaje por la literatura. Hasta pronto.